La fe exige recordar siempre la cruz, pero primero hay que levantar la cruz. Lo primero es levantar la cruz y no sujetarla de lado. Deben recordar siempre que la cruz es la fe, una relación individual uno a uno entre Dios y yo. No es por su marido o por sus hijos. No vivo una vida cristiana mejor porque mi marido me trate bien y peor porque lo contrario, ¿no? Ni tampoco depende de si el ambiente es mejor o peor. La fe es siempre individual. Una ama de casa es individual ante Dios como ama de casa. Su marido no es excusa. Hoy en día, cuando se habla de criar a los hijos, hablamos de copaternidad, pero así es como el mundo habla de ello. Una ama de casa es individual ante Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de una ama de casa? El papel de una ama de casa es criar bien a los hijos para que sean agradables ante Dios, ¿no? Personas agradables ante Dios. No criarlos para que sean las buenas personas que nosotros queremos. Y un marido tiene su papel como marido, también individual ante Dios. Lo mismo ocurre con los estudiantes. Es individual, es igual para todos. Ya seas joven o mayor, es individual ante Dios uno a uno. Si esto no está claro, seguimos resentidos y quejándonos por mi marido o por mi mujer o por mis hijos. Todas estas excusas no son dignas. Todos somos individuales ante Dios. Una vez hecho esto, ya se cuelga la cruz. Esto es la unión entre los hermanos. Si te llevas bien con los hermanos, ¿te llevas bien con Dios? Esto no es así. ¿Llevarse bien con los hermanos es llevarse bien con Dios? Absolutamente no. Deben recordar que la fe es individual ante Dios, por lo que hay cosas que no se pueden compartir. Es entre Dios y yo. Eso debe estar levantado con firmeza. Entonces, todo lo que venga a mí estará conectado con Dios. Nosotros, ¿a quién tenemos? ¿Existe realmente el Señor? ¿Está realmente presente el Señor? Entonces, si el Señor existe, ¿por qué tenemos que encogernos de esta manera? Si me encojo yo, el Señor se vuelve impotente. Si me debilito yo, el Señor se vuelve débil. Deben recordar que el aspecto del Señor puede cambiar dependiendo de cómo vivas. Puede resultarnos difícil vivir en este mundo, ¿verdad? Puede resultarnos solitario. El camino de la fe no siempre es un camino donde la luz brilla intensamente. A veces hay que atravesar sombras, a veces hay que atravesar hielo, y en otros casos hay que pasar por momentos dolorosos sin haber podido prepararse de antemano. Esto es la vida de fe. La vida de fe no es una vida de rosas. ¿Fe una vida de rosas cuando nos casamos? Después de casarnos, vaya, parece que de repente se han puesto serios. La vida de fe es así. También hay buenos momentos, pero hay muchos momentos difíciles. Dependiendo de cómo lo aguantes, puede convertirse en un buen momento. Por eso dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, ¿quién debe ser Dios para mí? Debe ser mi Señor. Yo ya les dije, no importa las dificultades que se me presenten, que deben ser permitidas por Dios. ¿Ustedes lo creen? Miren, ha venido una dificultad. A menos que Dios lo permita, nunca me llegará esa dificultad. No cae ni un solo gorrión. Entonces, lo que estoy pasando fue permitido por Dios, ¿verdad? Ya sea que haya hecho algo bien o mal, lo que estoy pasando es bajo el permiso de Dios para el propósito de Dios. Ya sea que esté enfermo o sano, tenga un accidente o viva en la pobreza, es el permiso de Dios. ¿Han pensado sobre eso? ¿Quiénes somos nosotros? Somos los hijos de Dios, que vamos a encontrarnos con Dios aunque venga hoy mismo.
Debemos recordar que no somos nosotros quienes debemos retroceder y caer en la ruina. Entonces, yo tengo al Señor, la omnisciencia y omnipotencia de Dios. Si creemos en esto, podremos temer a Dios. El carácter de Dios es fidelidad. Podemos esperar nosotros. ¿Qué significa confiárselo? Es pedir y confiarlo. En otras palabras, significa que se vuelve más ligero. Si la carga que tengo se lo dejamos a alguien, se vuelve más ligero, ¿no? Si confío la carga que llevo a otra persona, se vuelve más ligero. Entonces, la palabra creer significa que está dentro de Jesús, en la protección. Entonces, puede ser audaz, ¿no? Miren a nuestros bebés, cuando están con sus papás, no hay nada que temer, ¿verdad? Aunque cambia un poco cuando crecen, pero papá es el mejor. Si yo estoy en Dios y en Jesús, eso significa que estoy protegido. No nos queda más remedio que ser audaces. Y en la palabra creer está el significado de seguir y hacerse semejante. Entonces, se vuelve más fácil. ¿Por qué? Cuando si le dice que vaya, pues va. Y si le dice que se para. Así de fácil. Necesitamos pensar y reflexionar mucho en la vida de fe y en la fe. No es solo que Jesús perdonó mis pecados en la cruz y ya está. Si realmente creemos en Jesús y en Dios, debemos temer a Dios. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. El carácter de Dios se expresa en que Dios es fiel. Entonces podremos esperar pacientemente. ¿Por qué? Porque vimos que Dios siempre cumple sus promesas a través de Abraham, ¿no? Llamó a Abraham y él tenía 75 años cuando salió de Harán. Tenía 100 años cuando tuvo a su hijo. Pasaron 25 años, pero le dio a su hijo. Dios es fiel. Decir que cree significa confiárselo. Pero, en nuestra vida de fe, ¿podemos confiárselo con facilidad? Yo me preocupo, yo me inquieto y yo tengo miedo. ¿Y dónde está el Dios en el que creo? Como Eliseo gritó, ¿no? Diciendo, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios en el que yo creo? ¿Realmente creo que el Señor es el Señor y le estoy sirviendo como el Señor? En mi vida soy débil, pero el Señor es fuerte. ¿Realmente yo confío en Dios? Incluso si mueres, debes morir en el Señor. Aunque viva, vivo en el Señor. Y aunque muera, muero en el Señor. Entonces, deja que Dios te ayude mientras pasas por el valle de sombra de muerte. Al pasar por el valle de sombra de muerte y el valle de lágrimas, se convierten en lugares de muchos manantiales. Por eso, si simplemente te sientas allí orando, no podrás experimentar la ayuda de Dios. Si piensas en Dios en tus pensamientos solamente, nunca experimentarás su ayuda. Tienes que moverte. Tengo que usar mi cuerpo, tengo que afrontar retos, tengo que afrontar miedos y dificultades. Mientras tanto, Dios me ayuda. Entonces, habrá menos miedo. No tiene más remedio que hacerse más pequeño, ¿no? Porque tengo experiencia. Porque experimenté que Dios me ayuda de esta manera. Somos personas que creemos en el Señor. Como dice el Señor y su palabra de gracia, si somos salvos, entonces nos convertimos en la familia de Dios.